Ahora sí, muchachos, por favor en el chat coloquen presente un puntito, cualquier cosa sirve. Bienvenidos a la clase de historia de hoy. El Alan, Vicente, Alexander, bienvenido. Catalina, bienvenida. Martina también. La Isidora, bienvenida. Boris. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y La usted? Carla también. Valentina llegó, Valentina Bustamante. Somos 12, muy poquito aún, muy poquitos aún. Ahí llegó más gente. Bien, voy a empezar nomás entonces. Total, puedo ir viendo quiénes ingresan. Recordarle a los que vienen llegando, por favor, en el chat colocar que están presentes, escribir un puntito, cualquier cosa sirve. Así que ha guardado en el chat y yo después lo paso cuando paso la lista después de clases. Ya. Bien, lo que nos toca la clase de hoy es continuar con el contenido de la unidad de Edad Media, ¿ya? Y para entender la Edad Media, como vimos en la clase anterior, hay que entender tres tipos de culturas, ¿ya? O civilizaciones también se le pueden llamar. Después de la caída del Imperio Romano, surgen dos grandes civilizaciones que van a ser los reinos germanos, ¿cierto? Conocidos por el reino franco, Don Carlomagno, ¿cierto? El rey de Europa que vimos en las clases anteriores, el sistema feudal, ¿cierto? Esta cosa de estar, permanecer encerrado, una economía autárquica, sin comercio, todo se produce ahí mismo, esta idea de como de encerrarse, como una cuarentena política, no, una cuarentena social, por así decirlo, en lo que vive la Edad Media católica. Sin embargo, por otro lado, la parte oriental del Imperio Romano va a permanecer, pero se va a cambiar el nombre, no van a continuar como Imperio Romano, sino que va a pasar a llamarse y a conocerse como el Imperio Bizantino, ¿ya? Esa es la cultura que vamos a abordar el día de hoy. ¿Y por qué? Porque es una cultura importante para la época, recopila todas las culturas de la antigüedad más importantes, ahí vamos a ver bien el mundo árabe, el mundo de Medio Oriente, persa, ¿cierto? Lo griego, lo romano, lo rescata, todo eso rescata y lo aplica de una forma más moderna. Entonces, por eso es que vamos a ver esta cultura que es muy importante. ¿Cómo surge el Imperio Bizantino? Recordemos que Roma, antes de caer, ¿cierto? Antes de caer la ciudad de Roma, el Imperio Romano de Occidente, aquí se encuentra Roma, ¿cierto? Ahí vamos a hacer ahí se encuentra Roma, ¿cierto? Se va a ser la capital del Imperio Romano de Occidente, mientras tanto la capital del Imperio Romano de Oriente va a ser esta ciudad que dice aquí, que es Constantinopla, ¿ya? El imperio durante la crisis del siglo IV, ¿cierto? Se ve obligado a dividir el imperio. ¿Por qué? Porque no podía administrarse. Se hacía muy difícil la administración desde el imperio, un imperio tan grande llevado a cabo por un puro emperador. Entonces se divide el imperio en Oriente y Occidente y va a tener dos emperadores, ¿ya? Finalmente, parte que cae con las invasiones bárbaras germanas, ¿cierto? Va a ser esta parte. Por ejemplo, aquí, que esto es la Galia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aquí va a nacer el reino franco, acá el reino visigodo, ¿ya? Los lombardos por acá. Y así se van a ir formando los reinos germanos, que es lo que hemos visto en las clases anteriores. Mientras tanto,
que acá, en esta parte de acá, se va a ir desarrollando esta cultura del imperio bizantino, que es lo que vamos a ver a continuación. Miren el mapa un segundo y fíjense dónde se ubica Constantinopla. Se ubica justo al final de Europa, ¿cierto? Aquí termina Europa y aquí empieza Oriente o Asia, ¿cierto? Entonces es un imperio que junta el mundo occidental con el mundo oriental, Asia con Europa. Es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto mezcla de cultura, ¿ya? Y muchas veces esa mezcla de cultura también le va a jugar en contra. La capital del imperio es Constantinopla, ¿ya? Constantinopla, actualmente conocida como Estambul, ya que es la actual capital del país de Turquía. Esto lo copia, ¿ya? Capital Constantinopla. Fue fundada por el emperador Constantino I sobre la antigua colonia griega de Bizancio. O sea, este lugar es muy estratégico. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, se ubica en este lugar que se llama el Cuerno de Oro, ¿ya? Que es justamente una península que junta a través de, de esta masa de agua, junta con Asia, ¿ya? Entonces siempre fue un punto estratégico. Y ya era una colonia griega, ya era una colonia poblada, ya era una ciudad, pero que el imperio romano, cuando logra ser un imperio, la adjudica su poder, ¿cierto? Y finalmente Constantino es quien le pone el nombre de Constantinopla en el 330 después de Cristo. Tenía el ego un poco alto ese caballero, le puso su propio nombre a la ciudad. Constantino, Constantinopla. ¿Dudas hasta acá? Características principales de este imperio. Ya es un imperio que va a continuar un poco con la estructura política que permanecía durante el imperio romano. ¿Se acuerdan que en cambio los reinos germanos van a volver como una monarquía aliada con la Iglesia Católica y el feudalismo, que es un nuevo sistema político, ¿cierto? Al fin y al cabo. Pero aquí va a permanecer esta estructura del emperador, de un solo emperador que a su orden va a tener sí una corte de generales, que son estrategas, militares, expertos, etcétera, ¿ya? Entonces va a permanecer esta idea de mantener un emperador al poder, que se le va a llamar Basileus, ¿ya? Que significa emperador en griego. Y este caballero, el Basileus, eh, contenía el poder espiritual, teocrático, ¿cierto? Y el poder absoluto. El poder teocrático viene de la palabra poder de Dios, ¿ya? Teo, Dios, krato, de poder en griego también, teocrático. Ya entonces este caballero tenía el poder espiritual, era también el sumo sacerdote, era el más importante. Por ende tenía también relación directa con el Papa, ¿ya? Ellos van a ser católicos, porque eran parte del Imperio Romano. Ya entonces, tras la caída del Imperio Romano, ellos permanecen siendo de la religión católica, a pesar que en el futuro va a haber un quiebre, pero no adelante. La primera dinastía gobernante fue la dinastía teodosiana, y mientras que la de los paleólogos fue la última, ¿ya? Ya sabemos bien este tema, cómo funciona el tema de las dinastías, de que son familias de reyes que a través de sucesiones, a veces asesinatos, a veces rebeliones, terminan cambiando las familias, ¿cierto? De reyes. Lo vimos, por ejemplo, en el
reino franco, ¿se acuerdan? Cuando pasamos de la dinastía merovingia a la carolingia, con esta especie de golpe de estado que hace Pipino el Breve, apoyado por el Papa y saca a Clodoveo, y termina siendo él el rey y después él el padre de Carlomagno, ¿ya? Cosas así, de esa forma se dan los cambios de dinastía. Bien, una característica muy importante de este imperio es que va a ser muy dedicado al comercio, ¿ya? Si bien, como toda civilización, le da un espacio muy grande a lo que es la agricultura, porque sabemos que trabajar la tierra es sumamente importante para alimentar al pueblo, porque de esa forma hacemos poder crecer la población y la ciudad, etcétera. Lo entendemos, ¿cierto? Pero también hay que entender que este imperio fue caracterizado por su alta actividad comercial, ¿ya? Y también tiene que ver por el punto estratégico en donde se ubica. Recordemos que se ubica justamente donde se junta Europa y Asia. Entonces era un punto, un puerto y un lugar de intercambio por excelencia, ¿ya? Ahí llegaban las cosas de todo el mundo, desde toda Europa y desde toda Asia podíamos encontrar cosas ahí. Algo así como eh, el barrio Makes de la... No, acá podemos ver su dimensión religiosa, ¿ya? En cierto punto ellos siguieron siendo cristianos, ¿ya? Y estuvieron unidos a la Iglesia Católica hasta el año 1054, ¿ya? Donde hubo ahí un cisma, se le conoce el cisma de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa griega, o ortodoxa, como quieran decirle, ortodoxa, ortodoxa. En resumen, se separa la Iglesia Católica de esta civilización y ellos crean su propia iglesia cristiana. Ya la Iglesia Ortodoxa griega es cristiana, cree en Cristo, reconoce a Cristo, el Nuevo Testamento y todo eso, pero tiene su propia jerarquía eclesiástica, ya, es decir, no obedece al Papa, ya. Ellos tienen sus propios patriarcas que son los máximos representantes de esta religión y es una religión que es muy popular en Grecia hoy en día, en Rusia, ¿ya? En partes de Medio Oriente también es popular, Turquía también, esa parte europea, media asiática también. Eh, Acá llegó esta religión con la colonia palestina, ¿ya? Cuando llegaron muchos palestinos acá a Chile, eh, trajeron esta religión, ¿ya? Y ellos la practican hasta el día de hoy. ¿Por qué digo esto muy cercano? Porque yo soy de Recoleta y estudié en un colegio donde tenía muchos compañeros palestinos y ellos eran ortodoxos, practicaban esta religión y yo no entendía porque, claro, ellos creían en Cristo, eran cristianos, pero no eran como los católicos ni como los evangélicos o los protestantes que nosotros conocemos, ¿cierto? La autoridad de esta iglesia son los patriarcas y nosotros los vemos, por ejemplo, cuando vemos los actos cívicos de Chile. Bueno, ahora no hubo parada militar, pero por ejemplo, cuando se da la cuenta pública, vemos que está el arzobispo de Chile, ¿cierto? La autoridad de la iglesia más importante, y al lado de él hay un caballero de negro, con un sombrero negro y un velo para atrás y un vestido negro. Él es el patriarca de la iglesia ortodoxa en Chile, ¿ya? Y él es el máximo representante de la iglesia acá en Chile. Este es un mapa conceptual a modo de resumen, ¿ya? Si quieren lo copian, copian los puntos que están en amarillo, que son lo más importante, ¿ya? Eh, que resume todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? El Imperio Bizantino surge de la división del Imperio Romano realizado por el emperador Teodosio en el 395 después de Cristo, dando origen al Imperio Romano de Oriente. Su capital, Constantinopla, fue fundada en el 330 después de Cristo sobre la antigua colonia de Bizancio. Y aquí están las características agrupadas.
económicas, una economía basada en la agricultura y en el comercio, ¿ya? Tenían una moneda, el bisanti de oro. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque recordemos que en la Europa feudal, la Europa católica, desaparece el comercio. Que recordemos que el feudo deja de comerciar, deja de tener relaciones con otro reino, porque recordemos que el reino feudal católico, ¿cierto? Vive como en esta paranoia de que constantemente lo van a invadir, ¿ya? ¿Se acuerdan que constantemente tiene miedo a los musulmanes, a los vikingos? Siempre están como a la defensiva, ¿ya? En cambio, acá tenemos un reino que, o sea, un imperio que se dedica a comerciar con todos, ¿ya? A Bizancio, digo, a Constantinopla llegaban cosas desde todos los lugares, desde China, desde la India, desde Medio Oriente, Egipto, Europa, ¿ya? Porque si bien en Europa existe el feudalismo, siempre va a haber gente que sea disidente, ¿cierto? Ya obviamente habían europeos que se dedicaban a comerciar o artesanos. En realidad, la época medieval dura muchos años, ¿ya? Y historiográficamente uno la aborda desde muy encima, pero es una sociedad muy curiosa, es una sociedad muy curiosa donde, a pesar de que fue una época de muchos reyes, emperadores, religiones, invasiones, peleas, igual todavía existía esta libertad de que uno, por ejemplo, podía ser una especie de viajero, peregrino, ¿ya? Y no se adaptaba mucho a estos sistemas, existía todavía esa libertad, ¿ya? Y se da mucho en esta época. Las órdenes religiosas también eran otra cosa. Ahí vamos a ir en otras clases abordando esos temas. En lo político, sabemos bien que el imperio estaba dividido en temas, ¿ya? Provincias. Y el jefe político militar era el estratega, este general, que a su vez obedecía al basileus. Mis perros se volvieron locos. Entonces obedecían, ¿cierto?, al emperador, que contenía en él el poder espiritual y político. ¿Por qué hago este énfasis? Porque recordemos que en Europa el rey representa el poder político y el papa representa el poder espiritual, y son aliados, ¿cierto? Son como Batman y Robin. Carlomagno y el papa en un momento fueron muy, muy aliados. La iglesia con el rey siempre son muy aliados durante la... El otro punto importante es que eran cristianos, ¿cierto? Ellos reconocen a Cristo, a Dios, ¿cierto? El único Dios, creador de todo, ¿cierto? Pero dejan de ser católicos a partir del 1054, con el conflicto que conocemos como el Cisma de Oriente, ¿ya? Y con eso nace la Iglesia Ortodoxa griega. Permiso, voy a cerrar mi ventana porque los vecinos están muy ruidosos. Ahí sí. Bueno, y otro punto importante es todas las culturas que en el fondo agrupa este imperio, ¿ya? Este imperio hereda todas estas culturas, que son la romana, la griega, la persa y la árabe.
¿Dudas hasta acá? ¿Alguna curiosidad quizás de alguien? ¿Algo que quizás se me pasó y que quedó ahí en la duda? Quizás a alguien no le encaja algo, no logra enlazar alguna parte, por favor. Pueden escribirle en el chat también, porque estoy aquí leyendo el chat. ¿Puedo continuar, cierto? Ya. Después yo subo esto, ya, de ahí lo pueden terminar de copiar, si es que no lo han terminado de copiar. Bien, entremos directamente en lo que tiene que ver la historia, ya cómo se desarrolla históricamente este imperio. Para que entendamos un poco, esto no es una película, así que tengo que spoilearlo para que entiendan bien la serie. Eh, el Imperio Bizantino va a surgir como este pedazo del Imperio Romano y va a crecer de gran manera, transformándose en una civilización muy grande y muy importante durante la primera etapa de la Edad Media. Es decir, que mientras los germanos estaban transformándose en reinos, ¿cierto? Estaban adoptando la religión católica, Bizancio era una gran civilización, ¿ya? Para que me entiendan, paralelamente. Luego, cuando ya Carlomagno alcanza su máximo poder y podemos reconocer la Europa feudal como tal, ¿cierto? Acá Bizancio va a estar sufriendo las constantes invasiones de otros personajes que van a ser los musulmanes, ¿ya? Y los vamos a ver en la próxima clase. Y finalmente, ya durante el comienzo del final de la Edad Media, Bizancio va a caer bajo las invasiones justamente de los sultanes musulmanes, ¿ya? Entonces va a caer bajo control musulmán. Y eso va a provocar a la Europa feudal al comienzo de la Guerra de las Cruzadas, porque ahí se genera este conflicto y este choque entre cristianismo e islam. Entonces ahí, ¡pum!, se va a generar este conflicto. Pero vamos a ver desde cómo nace, cómo surge esta época de oro que va a tener este imperio a cómo termina siendo invadido por los musulmanes. Parte, ¿cierto?, con una gran gloria, porque tras la caída del Imperio Romano, ahora ellos son herederos de toda esta cultura y se transforman de cierta forma como en un oasis cultural, tecnológico, civilización, religioso de la época, ¿ya? Es como lo que quedó del Imperio Romano, entonces se le consideraba una gran civilización. El reinado, la edad de oro de Justiniano, como se le conoce, se ubica entre el 527 y el 565, donde tenemos a este gran caballero que vemos aquí en la imagen, que está parado al centro, que es Justiniano. Si se fijan en su retrato, podemos notar una cosa. Está rodeado de sacerdotes y a su lado también hay como militares, ¿cierto? Entonces podemos ver, ¿se acuerdan que cuando analizamos el cuadro de Carlomagno vimos ciertos simbolismos, ¿cierto? Acá también vemos simbolismo presente. Vemos el poder político y el poder militar, ¿ya? A su lado el que tenemos ahí es al Papa, ¿ya? Al Papa católico de la época. Recordemos que durante el 527 aún es un imperio católico. Entonces tenemos aquí representando el poder militar y el poder político. Otra cosa que podemos ver en él es una especie de disco, ¿cierto?, que le rodea la cabeza, como se representa a los santos o como se representa el mismo Jesucristo, ¿cierto? Lo que le otorga este nivel superior como un emperador, que es, ¿cierto? Él es como un emperador romano,
así se le trata. Entonces ahí vemos y tenemos claro todo su simbolismo presente. Es una época de oro que rescata muchas cosas, sobre todo ellos que son los dueños de la técnica del mosaico, ¿ya? Esta cosita de generar cuadros o pinturas, no pinturas, imágenes, ¿cierto? Representar imágenes a través de pegar pedacitos pequeños de cerámica. Esto no es un cuadro pintado, es un mosaico, es un muro el cual fue hecho con pedazos de cerámica de cada color formando esta imagen. Permiso, yo sé que están copiando, pero por ejemplo, si nos acercamos en esa imagen, podemos ver la técnica del mosaico más clara o más aún en ese Cristo, por ejemplo, donde cada pedacito, ¿cierto?, es un pedacito de cerámica que está pegado en un muro. Acá lo podemos ver aún más, acercando el retrato de Justiniano, ¿ya? Entonces, su principal objetivo fue restaurar las fronteras del Imperio Romano, motivo por el cual impulsó una serie de campañas militares, ya con el respaldo de grandes generales, Belisario y Narcés. Qué importante en rescatar en esto, que en este afán de querer reconstruir el Imperio Romano casi lo van a lograr, ¿ya? Y van a restaurar muchas colonias del Imperio Romano que tenía a lo largo del mar Mediterráneo, ¿ya? En el sur de España, en el sur de Italia, en las costas de Italia, el Imperio Bizantino las va a dominar, pero en el futuro y a través de los años las va a ir perdiendo por los dominios germanos y algunas también por las invasiones musulmanas. Oye, que son malos los musulmanes. No es que sean malos, lo que pasa es que es una religión que durante la Edad Media se expande mucho, ¿ya? Crece mucho, es muy atractiva y de cierta forma uno de sus objetivos principales es expandirse. Entonces va a ser furor durante la Edad Media y va a conquistar muchos territorios. La próxima clase vamos a ver esa religión con detalle, cómo surge, porque es curioso que nace de unas tribus nómades, realmente, y termina siendo un gran imperio también. Como podemos ver, íbamos mencionando, esta es la primera etapa, ya donde podemos ver un Bizancio muy fortalecido con su frontera establecida. Acá se iban a estar desarrollando el reino franco, el reino de los visigodos y los suevos y los ostrogodos por este lado, que son los reinos germanos, ¿ya? Mientras tanto, van a estar aquí ellos permaneciendo esta frontera. ¿Por qué? Fíjense aquí menciona, no sé si ustedes lo pueden ver o alcanzar a leer bien, pero acá menciona a los eslavos, ¿ya? Los eslavos son tribus bárbaras que permanecen durante la época y que van a tratar de seguir invadiendo los reinos germanos, tanto como los bizantinos. Eh, son parte de la civilización eslava que hoy en día podemos reconocer como parte heredero de esta civilización, de esta cultura, son los rusos, por ejemplo, ¿ya? Por acá tenemos los turcos, que es muy curioso, porque acá están los turcos, pero sabemos muy bien dónde se ubica Turquía hoy en día acá. Entonces vamos a ver también que los turcos van a lograr llegar a Bizancio también a invadirlo. Y ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo partió siendo entonces un imperio fortalecido con su frontera? Fundaron colonias, ¿cierto? Porque todos estos son colonias, todos estos que están aquí, estos que están rojitos son colonias del imperio bizantino, el mar Mediterráneo, ¿cierto? Y tuvieron un gran dominio del comercio. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué siendo un imperio tan grande va a empezar a ser invadido? Porque pasaron dos cosas. Repitieron el error de expandirse, ¿cierto? Como el imperio romano y no fortalecer su administración, lo cual provocó que a través de su misma actividad comercial todas las culturas se metieran dentro del imperio. ¿Me van entendiendo? Entonces, musulmanes, eslavos,
de todos los tipos de religión y cultura se van a meter y eso en el fondo va a debilitar el poder político de los lugares que están lejanos al centro, porque este lugar, que es Bizancio, va a permanecer hasta el final, pero a lo largo de la Edad Media, todas estas colonias de acá van a irse perdiendo. Esta sobre todo que va a ser dominada por los musulmanes. El norte de África también va a ser conquistado por los musulmanes. Eh, Va a permanecer el dominio en el Mediterráneo, pero finalmente todo va a caer a manos de los turcos y de los musulmanes. Acá podemos ver otra imagen, ¿cierto? Presente. Toda esta zona. Un gran territorio administrado por Justiniano. O sea, lo único que les faltaba recuperar en el fondo para restablecer el Imperio Romano era la parte donde ahora estaban los reinos germanos, ¿cierto? Que es esta zona de acá. Acá, acá, toda esa zona. Una cosa importante destacar de Justiniano va a ser la creación del primer sistema de leyes escrito. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque es heredero de las tablillas y de las leyes romanas del derecho romano, pero también podemos considerarlo como una especie de constitución primitiva, ¿ya? Porque son unas leyes que se respetan como tal, escritas, se hacen cambios, ¿cierto? Se van agregando nuevas leyes, como dice ahí, tenemos el códex, que es como la base, las institutas, que son comentarios, las pandectas, que son el manual, ¿cierto? Y las novelas, que son estas nuevas leyes. No es necesario que copien eso porque es súper complicado. Lo que en el fondo quiero que quede claro es que está esta creación de un sistema de leyes, ¿ya? Todo esto se conoce como el Código de Justiniano. ¿Y cuál es la importancia? Que es como eh, la primera vez que vemos una especie de constitución, por así decirlo, ¿ya? Arquitectónicamente son el reflejo de lo que son culturalmente. Ya vemos mezcla de distintas técnicas arquitectónicas en su grande edificio, como la iglesia de Santa Sofía, que está ubicada en Constantinopla. Fue considerada la basílica más grande del cristianismo hasta que fue la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la que actualmente existe en el Vaticano, ¿cierto? Hasta ese entonces era la basílica más grande dedicada al cristianismo, pero sabemos bien que en cierto punto va a ser tomada por los musulmanes y ahí se va a transformar en un museo, ¿ya? Si la vemos por fuera, vemos su gran magnitud, vemos que es un gran edificio, vemos que tiene técnicas arquitectónicas clásicas, romanas, y también tiene técnica árabe, estos techos cupulares redondos son técnicas árabes, ya técnicas de construcción árabe. Estas ventanas en forma de ojivas también, ya. Si la vemos por dentro, vemos que tiene muchos pilares y un techo muy alto, elevado, típico de la constructura clásica, presente en Grecia, presente en Roma. Entonces vemos tanto en su cultura, su arte y también en su edificio, vemos cómo se mezclan la cultura europea y la cultura asiática. Debe ser gigantesco ese edificio. Yo no he tenido la suerte de visitarlo. Solo en el Assassin's Creed, que uno juega en esos lugares históricos y puede visitar los videojuegos. Pero no, en la vida real me encantaría. Todos esos lugares muy antiguos, así, llenos de historia, imagínense. Sobre todo el Imperio Bizantino, que pasaron muchas civilizaciones, fueron invadidos, fue el Imperio Romano, después fue invadido por los turcos, después va a ser invadido por los musulmanes, en fin, mucha historia.
Luego va a venir otro periodo que se caracteriza por ser un periodo bastante militar, ¿ya? El reinado de Heraclio I, durante el 610 y el 641. No, no necesito que copien nada acá, solo que entiendan, en el fondo, que aquí se va a dar un vuelco hacia lo militar y se va a existir como una especie de reino expansionista, ¿ya? Van a expandirse por todo lo que es Europa y Asia, ¿ya? Es un imperio muy fortalecido en este aspecto. Luego viene el reinado de León III, el Isaurio, que como vemos ahí se podía sentar con los ángeles a conversar. No, no, es una representación. Lo que pasa es que sabemos bien que los emperadores también eran la máxima autoridad religiosa, ¿cierto? Entonces, hasta este entonces se le conocía como tal y se le representaba a ese nivel, ¿ya? ¿Qué es lo importante de este caballero? Que aquí va a empezar justamente la querella iconoclasta, que es este conflicto que va a tener el Imperio Bizantino con la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Por qué? Porque este caballero va a suprimir el culto a las imágenes religiosas. ¿Qué significa esto? Que yo ya no tengo por qué rezarle a una imagen, a una estatua, a un altar, etcétera. La religión católica sabemos bien que es muy de adorar ídolos, ¿cierto? Si uno ingresa a una iglesia católica, ¿qué es lo primero que tú ves al centro? A Cristo crucificado, ¿cierto? Y a dónde está dirigido el rezo? A ese Cristo, a ese ídolo que se le llama. Las personas católicas son muy adoradoras de imágenes. Tienen un Cristo, un rosario, o cualquier cosita que representa esta divinidad. Sin embargo, hay religiones como la ortodoxa, como también hay religiones cristianas protestantes, que no considera esto como parte de la fe. Yo no necesito una imagen, un cuadro, un crucifijo para rezarle y de esa forma hacer a más fuerte mi fe. Ellos proponen que la fe tiene que ver con una cosa espiritual netamente. Y quizás tiene que ver esto con la influencia oriental que ellos tienen. Recordemos que hacia el mundo oriental, árabe, o yéndonos incluso más lejos, la India, ¿cierto? Cosas como esas religiones que tienen que ver con más que ver como con una conexión espiritual. Entonces vemos ahí estas diferentes formas de interpretar la religión y vemos también por qué hoy en día el cristianismo tiene muchas expresiones, no solo la Iglesia Católica, ¿cierto? Hoy en día hay muchas iglesias que son bajo la idea y los valores cristianos. Por ejemplo, esta es una de ellas, ¿ya? Y vemos la diferencia de por qué terminan separándose. Esto se le conoce como la querella iconoclasta, ¿ya? Por si ahí lo quieren copiar, tomar el apunte. Querella iconoclasta. Y va a generar una rivalidad con el Papa Gregorio II, que también aquí está escrito con amarillo. Esas son las cosas más importantes de de este reinado. Luego va a venir la segunda edad de oro con Basilio II, que pertenece a una dinastía macedónica, proveniente de Grecia, perdón, fundada por Basilio I. Inició una época de resurgimiento político, económico, cultural, que se le conoció como la Segunda Edad de Oro. Pero ojo, que esta Segunda Edad de Oro no fue tan dedicada a lo que fuera lo militar, sino que tuvo que ver más que nada con alianzas comerciales, ¿ya? Y duró muy poquito porque justamente como dice aquí al final, los turcos seljudisas, se llaman así, que fueron quienes se apoderaron de Tierra Santa en Jerusalén en el 1071, ¿ya? Y esto va a marcar un quiebre interno en esta civilización, por, no mames,
Aló, 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 volví. Aló, sí, estoy, ¿cierto? Dedito para arriba si me escuchan. Sí, Ya. Como que se tuvo un bajón de internet. ¿Hasta qué parte escucharon? ¿Hasta qué parte escucharon? Para saber si es que, qué parte se cortó. Qué raro. Bien, como decía, esta fue la segunda época de oro, entonces, donde este caballero restaura muchos de los reinos, pero va a durar poco, ya que los musulmanes estaban muy fortalecidos durante esta época y van a empezar a quitar el territorio bizantino. Finalmente, Constantino onceavo o décimo primero, como le quieran llamar, fue el último emperador de este imperio bizantino porque en el futuro va a pasar a ser Estambul, ¿ya? Que va a ser conquistada por Mehmed II, sultán musulmán, ¿ya? Ahí cae bajo mano los musulmanes, finalmente en el 1453, y es refundada como Estambul, ¿ya? ¿Qué quiero que consideren de esto? Que Mehmed II va a ser el primer sultán, y aquí cae finalmente a manos de los musulmanes este reino. Eh, Mehmed II es el de la teleserie, por si acaso. ¿Se acuerdan cuando vieron, daban el sultán en la tele? En la tele en el 13, ya. Era la teleserie de este. Acá tenemos una línea de tiempo. se le está cortando. Sí, se sigue cortando, pero no en mi internet, ya, porque yo creo que debe ser problema de la plataforma, ya. Vamos a ir, bueno, nos queda poquito tiempo, así que voy a ir terminando. Luego voy a subir este PDF para que copien los puntos más importantes y la actividad también la voy a subir el día de hoy, ¿ya? En el fondo acá en este línea de tiempo podemos ver los puntos más importantes, ya los reinos y los reinados más importantes que vimos el día de hoy. Aportes culturales de Bizancio. Estos son a considerar recopilación y codificación del derecho romano. Mejoraron las leyes romanas y las escribieron como una especie de proto-constitución. Protegió la cultura clásica en sus grandes bibliotecas, ya heredero de la cultura antigua, muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo fueron los únicos que heredaron lo del Imperio Romano. En el norte de Egipto existía la iglesia de Alejandría, ¿ya? Pero justamente a través de los conflictos con musulmanes, cristianos, griegos, bizantinos, etcétera, esa biblioteca terminó quemándose. Y eso fue un daño cultural muy importante que sufrió el Imperio Bizantino porque se cree, muchos historiadores y también sociólogos proponen que con esa pérdida de esa biblioteca, la humanidad intelectualmente retrocedió 1000 años. O sea, la pérdida patrimonial, hoy en día está todo en internet, está todo en la nube, si se quema un libro da lo mismo, pero en esta época estaba todo escrito, todo, 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 todo. Entonces en esa biblioteca se guardaban documentos de todos los lugares del mundo, filosofía, arte, matemáticas, ciencia, eh, lenguaje, de todas las cosas, de todas las disciplinas que se le ocurran, se vivían ahí. Pero a través de la... ¿Qué tienen en común las religiones? Y aquí me van a retar, me van a retar. ¿Pero qué tienen en común las religiones? Que les conviene tener la verdad absoluta, ¿por cierto? Todas las religiones proponen una verdad absoluta.
¿cierto? Que esto es verdad, que esto es Dios, que esto... Entonces, a ninguna religión, ¿qué tiene en común el cristianismo, el islam, lo ortodoxo, todas las religiones? Que les conviene tener a la gente ignorante. Y es por eso que una de las cosas más comunes que fue atacada fue la biblioteca. Y ahí se perdieron aproximadamente 1000 años de avances tecnológicos. Los nuevos estilos arquitectónicos que nacen como mezcla, ¿cierto?, de lo europeo y lo oriental, y el comercio, muy importante. Ya ellos van a ser los dueños del comercio durante la Edad Media. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo surgió el Imperio Bizantino? ¿Cuál fue la capital del imperio? ¿Cierto? Las características principales, política, económica, la importancia de los reinados, cómo se produjo el fin del imperio y cuáles fueron los aportes culturales. Esta es la pregunta retórica del día de hoy, que la pueden responder a lo largo de la semana, que la voy a subir a Classroom, ¿ya? La voy a subir a Classroom como pregunta. ¿Cuál fue el principal aporte cultural de los bizantinos y por qué? ¿Ya? Yo les doy una pista. Tiene que ver con el rescate cultural de la antigüedad. ¿Ya? Tiene que ver también con el tema del comercio. Por todo lo que vimos hoy en general. Y eso, muchachos. Sin nada más que mencionar, no tienen alguna duda, pregunta, se pueden retirar. Estén muy bien. Tengan una muy buena semana.